Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. La ciudad de Guatemala ha sido testigo de eventos históricos trascendentales que han dado forma a la identidad de todo un país. Desde su fundación en el siglo XVIII hasta su papel en la independencia de Centroamérica y su constante evolución en tiempos modernos. Guatemala es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras fascinantes. Mi nombre es Mayra Ramírez, soy una apasionada por la historia y sobre todo por aprender y conocer más detalles de mi ciudad. Hoy tengo el privilegio de contar con Johan Melchor, un destacado historiador y experto en la historia de Guatemala, quien además ha sido nombrado recientemente cronista de la ciudad de Antigua Guatemala. Así que un personaje más adecuado para hacer este diálogo no pudimos encontrar. Johan nos ayudará a explorar algunos de los momentos más significativos en la evolución de esta ciudad. Hemos preparado una serie de preguntas y este diálogo intenta profundizar más sobre la historia de la ciudad de Guatemala. Johan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mayra. Solo que dijiste que la ciudad se fundó en el siglo XVIII. Mira, entonces ahí ves cómo debo de aprender y tú me vas a corregir toda la plana. Así que esa es la pregunta número 1. Sí, es que es en el siglo XVI porque es 1524. Bien, perfecto. Entonces, Y precisamente este año tenemos la conmemoración de 500 años interesantes. sí, exacto. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí platicándole sobre la historia de la ciudad de Santiago. Perfecto. La primera pregunta, como pregunta fundamental, vamos a partir de dónde inicia la historia de la ciudad de Guatemala. Allá en 1524, cuando venía el ejército de conquista, los caciques decidieron unirse a ellos para pelear contra sus enemigos de toda la vida, los quichés, y quitárselos de encima porque los molestaban mucho. Entonces pelearon con ellos en Utatlán para derrocar a los quichés. Y luego Pedro de Alvarado y todos sus conquistadores se fueron a Izinché, capital de los caciqueles, y entonces ahí decidieron fundar una ciudad, porque la política de España era crear ciudades para permitir el traslado de toda la cultura hispánica hacia los nuevos territorios. Entonces fundaron la ciudad allá por un 27 de julio de 1524 y decidieron declarar como patrón a Santiago y colocar como fecha de fundación el 25 de julio. Entonces, eso está en el libro viejo o libro 1 del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala. Ese libro se publicó por la Academia de Geografía e Historia, la transcripción, y es muy complicada la letra por la época, así es que los paleógrafos echaron un gran trabajo ahí para rescatar ese libro, y ahí es donde nos enteramos de esos detalles cuando comienza la ciudad. Poco tiempo después tienen problemas los castellanos ahí porque Pedro de Alvarado se le fue la mano poniendo a trabajar como esclavos a sus aliados y se levantaron en armas los caciqueles en contra de Pedro de Alvarado. Y entonces todos los conquistadores, sin haber construido la ciudad, tienen que moverse rápidamente por todo Chimaltenango, y donde dormían los conquistadores iba la ciudad, porque ahí iba el libro de la ciudad, iban apuntando las actas, y llegaron 3 años después al Valle de Almolonga, en las faldas del volcán de agua, y ahí decidieron construir la ciudad, porque ahí podían ver si venían a invadirlo. Si venía un ataque, los podían ver desde arriba. Entonces, en las faldas del volcán de agua, pues dijeron, aquí como este de montaña no está echando fuego, entonces aquí nos ponemos. Y entonces empezaron a construir. Entonces, no sabían que era un volcán en esa época, ¿verdad? Entonces solo se asentaron ahí por facilidad y construyeron ahí la primera iglesia y construyeron casas y las calles. Era una población pequeña, ¿verdad? No era una grande. El barrio de San Francisco es ahora lo que se conoce como Ciudad Vieja. Y la mera catedral, que después se elevó a catedral en 1534, está ahora
en el pueblo que está ahí pegadito a Ciudad Vieja, que se llama San Miguel Escobar, que es parte del municipio de Ciudad Vieja. Entonces ahí se estuvieron unos años hasta que ellos empezaron a construir la ciudad y empezaron a cortar árboles arriba de la montaña para poder hacer los techos, las casas. Y resulta que cuando empezó a llover ya no había árboles, se vino toda la montaña y aplastó a los españoles. No destruyó la iglesia, pero sí muchas casas. Ahí murió doña Beatriz de la Cueva, murieron algunos vecinos, miembros del cabildo, y entonces deciden trasladar la ciudad a un lugar donde no corran ese riesgo. Entonces ellos deciden pasarse al Valle de Panchoy porque tenía 3 manantiales de agua de donde podían llevar agua a la ciudad. Es Y decir que fue una buena decisión porque funcionó muy bien durante muchísimos años. ¿Cómo? te decía Sí, Mayra, ¿qué me dijiste? te decía que entonces la historia de la ciudad que hoy conocemos tiene un pasado para saber dónde fue que se originó y luego con sus cambios que tú nos estás relatando, nos hace un marco para entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Sí, se puede considerar de hecho que es una ciudad viajera porque ha estado viajando. Entonces ahí en el Panchoy se hizo el tercer asentamiento y se construyó de nuevo toda la ciudad. Y ahí ya se construyó otra vez la catedral, se hicieron más iglesias, se hizo la iglesia de San Merced, la iglesia de San Francisco, la de Santo Domingo, pero obviamente cada cierto tiempo tenía un terremoto. Y ese terremoto le cambiaba la fisonomía a la ciudad porque había que volver a levantar las iglesias y en ese momento aprovechaban para hacerla más grande o para cambiar la fachada y entonces ponerla a la moda. Entonces, las iglesias que nosotros conocemos ahora no son las del siglo XVI, ¿verdad? Son del siglo XVIII, las que conocemos ahí. Ah, esa Entonces, era la la ciudad, fecha que te había mencionado arriba, pero tienes mucha razón, la iglesia data de un tiempo atrás. sí, las construcciones que tú ves en lo que hoy es la antigua son del siglo XVIII y algunas del siglo XIX. Ujú. Entonces, ahí sí tienes razón en el siglo que mencionaste, porque uno ve lo que ve son construcciones del siglo XVIII. Entonces, esas se construyeron después de un terremoto que se llamó de San Miguel de 1717. Después del Ah, terremoto, el arquitecto mayor Diego de Porres reconstruye la ciudad y usa la pilastra serliana. En muchos de los edificios, está en Santa Clara, está en la Escuela de Cristo, en varios lugares. Entonces usó principios arquitectónicos del Renacimiento recargados con adornos que lo hacen parecer barroco. Entonces, en realidad, no es un estilo barroco. Más que todo se le ha conocido más, para no confundirse, como estilo virreinal o estilo hispano-guatemalteco, porque algunas iglesias eran muy sobrias y otras muy recargadas en diferentes épocas. Entonces, ese es de acuerdo al gusto del cliente. Pero sí su justamente, base energéticamente es, la base es Renacimiento. oh, justo eso nos lleva a la segunda pregunta, aunque tú ya has avanzado un poco en este tema, porque sabemos mira que no sabía que en 1717 hubo antes terremotos, pues estamos en un país bastante telúrico. Sabemos que el terremoto de Santa Marta en 1773, que es lo que hemos aprendido, obligó al traslado de la ciudad a nuevas tierras. Cuéntanos un poco de cómo fue esa transición. Yo sé que tú tienes un libro que explica cómo es que las personas se aferraban a su tierra y cómo fue que lograron finalmente moverse a nuestra ubicación actual. Sí, el libro que escribí se llama Las imágenes de su culto durante el traslado a la ciudad de Guatemala y trata de qué pasó con las imágenes y cómo las usaron políticamente para conseguir el traslado. El terremoto de Santa Marta no fue tan fuerte como en 1717 y se ve en los informes que hicieron, porque las iglesias quedaron mejor, las casas quedaron mejor, pero la gente sí se asustó muchísimo. Entonces, cuando hicieron un cabildo abierto, decidieron que se iban. Entonces el presidente de la audiencia mandó la consulta a España y él en 1774 se vino para la ermita donde habían escogido. Aquí solo tenían un lugar donde podían traer agua y desde muy lejos. Entonces iba a salir caro construir todo un acueducto para llevar el agua, pero el señor se empecinó y se vino aquí a un pueblo de indígenas Pocomames que se llamaba La Ermita, con su iglesia que ahora se llama la Parroquia Vieja. Y ahí se establecieron y sacaron a los indígenas de su casa y de su cabildo y se pusieron a vivir ellos ahí. Y entonces pasaron penas y toda la cosa,
2 años más o menos llevó que la respuesta de Madrid, donde el rey autorizó el traslado, y en 1775, en diciembre, llega la nota a la ciudad de Santiago arruinada, y llega al cabildo donde leen que el rey da orden de traslado. Entonces ahí el cabildo se tiene que mover y reunirse por primera vez el 2 de enero de 1776 en el Valle de la Ermita, sin construcción. Y ahí hacen una traza cuadrícula, renacentista, y empiezan a repartir solares en cada cuadra, o sea, su terrenito a cada quien para su casa. Y la gente se empezó a trasladar, pero no toda. De hecho, 33.000 habitantes se estima que tenía la ciudad de Santiago en mil Ah, setecientos setenta y tres. Y cuando 10 años, no, 5 años después, en 1778, la Nueva Guatemala tenía 10.000. uy, es Y una diferencia. y la Santiago arruinada, la antigua Guatemala arruinada, esa tenía 11.000. Pero obviamente los muertos en el terremoto no superaron los 300, pues, porque fue a las 3 de la tarde. Entonces fueron pocos, en realidad, aunque han sido 500. ¿Y qué pasó con los otros 10.000 habitantes? Y es que mucha gente decidió salir huyendo y se fueron a San Juan Zacatepeques, se fueron a Escuintla, se fueron a otros pueblos, y incluso un gran grupo de comerciantes se fueron a Quetzaltenango, que son los que dan origen al desarrollo comercial de Quetzaltenango. Habían allá comerciantes indígenas y se sumaron estos que iban, españoles y criollos, que querían buscar un nuevo lugar. Incluso hay un señor de apellido Chamorro que se va a vivir a Nicaragua. Y ese señor Chamorro tuvo un su descendiente que fue presidente de Nicaragua a mediados del siglo XIX, cuando empezó la guerra nacional contra los filibusteros. Y otro descendiente de él se casó con la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que estuvo eh, en el ínter entre que Daniel Ortega soltó el poder y luego se regresó. Mm. Ahí está, es otra persona que viene de la familia Chamorro. Entonces, en fin, mucha gente se fue para diferentes lugares, y la Nueva Guatemala, aunque fue planificada para ser más grande que la ciudad de Santiago, pues tardó más de 40 años en construirse. Ah, Incluso hubo iglesias que se inauguraron 70 años después del traslado, porque no había suficiente dinero para terminar. Es decir, que la ciudad de la Nueva Guatemala no lució como lució Santiago de Guatemala, cuando estaba en el tercer asentamiento, por cuestiones económicas, políticas, ¿verdad? Y que topó ya de bruces con la independencia, ¿verdad? muy Entonces a bien, la Nueva Guatemala, a- antes de avanzar por la independencia, detengámonos un poco en el nombre de la ciudad, porque todos tenemos entendido que el nombre, cuando estábamos asentados en Antigua Guatemala, l- en tenemos Panchoy. entendido que la ciudad se llamaba Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, pero creo que tú tienes algo que decirme al respecto para enmendarme esa plana también. Cuéntame Fíjate que el nombre. lo que pasa es que cuando se fundó solo dice Ciudad de Santiago de Guatemala. No dice que es de los caballeros, porque nadie se puede abrogar un título de caballero si no se lo da el rey. Y estas personas en realidad no eran caballeros, eran personas que venían del campo, gente eh, pues muy sencilla, que como conquistó, se sintieron ellos caballeros. Entonces ellos, Mm. cuando decían escritos al rey, le ponían Santiago de los Caballeros. Todos los descendientes de Alvarado y todos los demás se sentían encumbrados y se ponían de los caballeros cuando hacían cosas que pedían méritos, y contaban todas sus hazañas para que el rey les diera alguna merced, o sea, una gracia, un reconocimiento, alguna exención por ahí de impuestos, que era lo que buscaban, o algún beneficio. Entonces, ellos se ponían como de los caballeros. Ahora, Felipe II sí le concedió el título de muy noble y muy leal, Ciudad de Santiago de Guatemala. De Guatemala. Entonces, Bien. cuando se traslada, la ciudad se traslada con todo y títulos. El problema fue que le cambiaron de nombre, le pusieron Nueva Guatemala de la Asunción. Entonces ahí es donde hay un como desfase que no se entiende bien, y mucha gente se confunde y cree que en el Valle de Panchoy, ¿verdad?, se sigue llamando Santiago de Guatemala, pero ya no. Ahí en los que se quedaron de necios ahí, en 1799 el rey Carlos IV les concedió
la villa de la antigua, con el artículo, dice la antigua Guatemala, ¿verdad? Que ya se había empezado a llamar así, ¿no? Pero no era oficial. Entonces lo oficializan y le declaran ese nombre, la antigua Guatemala, pero es desde 1799. Entre Ah, 1773 y el 99 es arruinada Guatemala, arruinada Santiago, Santiago Antiguo, o sea, tiene un montón de nombres que la llaman así, pero no era un nombre legal. Hasta 1799 sí es la antigua. Y hay unas personas que se confunden y cuando hablan del siglo XVII o XVIII dicen que ahí es la antigua, pero en realidad no era la en ese antigua. momento no. Se El nombre llamaba coloquial, Santiago. El nombre coloquial, todo el mundo dice la antigua y muchos se confunden y sí, dicen la antigua. la antigua cumplió 500 años y no es la antigua, es la ciudad de Santiago de Guatemala. Ahora, el patronazgo a Santiago sí cumple 500 años porque se declaró como patrón de la ciudad y los que se quedaron en el Valle de Panchoy decidieron que sí iba a seguir siendo su patrón, Santiago. Y en la Ujú. Nueva Guatemala cambiaron de patrón, pero la catedral no cambió de patrón. Entonces la catedral es la catedral de Santiago de Guatemala en la Nueva Guatemala de la Asunción. Ah, mira, Entonces, qué o interesante. sea, la catedral sí celebra 25 de julio. Ya, La bien, ciudad es el 15 de agosto, Virgen de la Asunción. Porque, justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué el 15 de agosto es feriado en la ciudad de Guatemala y qué relación exacto. tiene con la feria de Jocotenango? Lo que pasa es que cuando se traslada le ponen el nombre del Valle de la Ermita de la Asunción o de la Virgen, ¿verdad? Entonces le ponen la patrona que estaba ahí, que era la patrona de la parroquia de la Ermita. Entonces le ponen el nombre del valle a la ciudad. Entonces ahí ya agarra como fecha de patronal el 15 de agosto, que es el día de la Virgen de la Asunción, cuando la Virgen subió a los cielos. Ahora, había una virgen ahí y luego trasladan el pueblo de indígenas de Jocotenango del valle de Panchoy al valle de la Ermita y lo ponen ahí en la zona 2 donde estuvo mucho tiempo llamado Parque Morazán, pero su nombre original es Parque de Jocotenango, y ahí donde están un supermercadito ahí era la iglesia de Jocotenango y se cayó en Mm. 1917 y 18. Y entonces todas las obras fueron llevadas a San Sebastián, luego compran de nuevo otro terreno ahí en la zona 2 y regresan la mayor parte de las obras ahí a Jocotenango, ahí a la parroquia de la Asunción. Y van en el siglo XX, pues ya sacan a la patrona, que era de los indígenas de Jocotenango, la sacan como patrona de la ciudad, es la que sale en procesión, pero ella era la patrona de, del pueblo indígena de Jocotenango, ¿verdad? Sí. Entiendo que cuando se hizo el traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala a la Guatemala de la Asunción, Ahorita, los barrios se trasladaron tal cual con sus nombres originales. Y por eso es que tenemos Jocotenango en la ciudad de Guatemala de la Asunción y también en Santiago de Guatemala. Los barrios se movieron exactamente igual que como estaban en la antigua, lo que hoy conocemos como la antigua Guatemala. fíjate que lo que pasa es que habían unos que sí eran barrios y otros que eran pueblos vecinos. Jocotenango era un pueblo vecino a la ciudad, fíjate. Y por ejemplo también Ciudad Vieja era un pueblo vecino y se trasladó a la zona 10 donde ahora es zona 10, trasladó aquí a donde ahora es la zona 5 San Pedrito. Esos eran Ah, tres pueblos que se trasladaron. Ahora los indígenas del pueblo de San Gaspar y otros pueblecitos se trasladaron ahí atrás de donde está el Teatro Nacional y había una pila ahí que se llamaba San Gaspar, pero a ellos no les hicieron iglesia. Entonces, ellos vivían ya aquí, ya no tenían pueblo, sino que tenían un barrio cerca del Calvario. mm, Ahora, los barrios que sí se trasladaron fueron el Sagrario, que es el central, el barrio de Candelaria, que se trasladó, ¿verdad? Y de ahí se trasladan varias partes de la ciudad. Ahora, hay unos barrios que no existían, que ya van a existir en Nueva Guatemala, como el barrio del Perú, que es ahí cerca del Calvario. Incluso había una fuente que se llamaba del Perú. Esa no existía en en la ciudad de Santiago. Por ejemplo, el barrio El Tortuguero de la ciudad de Santiago ya no existe en la Nueva Guatemala. Es decir, que algunos sí se pasaron con ese nombre y otros no, ¿verdad? Entonces, sí hay una parcial traslado de barrios y otros no. Hay unas iglesias pequeñas de barrios como San Antón, San Jerónimo,
que no se trasladan a la Nueva Guatemala, entonces esos barrios se quedan solo en la ciudad de Santiago. Bien. Entonces quedan así como solitos, ¿verdad? Había un barrio del Espíritu Santo que no se trasladó. Puede ser que alguna gente sí se haya movido, ¿ah? Pero el barrio sí permaneció en Santiago, después siguió en la Antigua, y en la Nueva Guatemala no hay barrio del Espíritu Santo. Entonces sí hay algunas modificaciones que pasan con el traslado, ¿verdad? Y Mira, entonces pues ya. cuánta información tenemos para ahondar. Vamos a avanzar un poco porque pues el tiempo siempre se va quedando corto. Hablemos un poquito de los terremotos de 1917, 1918 y 1976, ya asentados en Guatemala de la Asunción. Sabemos que causaron mucha devastación. ¿Cómo eso sirvió para hacer cambios en la forma de construir en la ciudad de Guatemala? Pues la verdad es que como no tenían otro sistema, siguieron haciendo algo más. En Guatemala hicieron unas, para tratar de evitar que se cayeran, hicieron los muros muy anchos y las iglesias y las construcciones paches, Después del para que 17, digamos, con 17 y el 18. vaivén del terremoto no se viniera el muro. Entonces muchas iglesias aguantaron así. Por ejemplo, en la antigua existe Capuchinas, que está en la planta circular todavía después de tanto terremoto. Entonces, algunas cosas sí aguantaron, otras no. Generalmente lo que se venía de las iglesias era la bóveda, era la bóveda de medio cañón. Eso, quedaban las paredes, pero se venía el techo, porque estaban muy altos. Se venía la cúpula, ¿verdad? Se venía un pedazo del techo, se venía un muro de la casa que ya estaba muy viejo. Eso es lo que se caía, entonces lo volvían a levantar. Pero ya cambió eso hasta que ya vino el concreto, pero eso es hasta 1890 y primero no se la creen hasta después del terremoto de 1917 sí empiezan a usar concreto, y más aún después del terremoto de 1976. Ese sí provocó que la gente ya tuviera medidas más, que la gente reforzara sus paredes de adobe y todas las cosas, ese sí, Claro. pero no es el único terremoto que ha habido. O sea, hubo un terremoto en 1830 que botó la iglesia de San Francisco, que estaba medio construida en la Nueva Guatemala. Luego hubo uno en 1874 que se sintió más fuerte en la antigua, y ese botó la cúpula de la iglesia de Santa Clara. Es decir, que 101 años aguantó la cúpula de la iglesia de Santa Clara, vacía y todo, pero como llovió y se fue llenando de musgo y todo, en el siguiente terremoto, 101 años después, se desplomó y cayó sobre la gente que estaba viviendo ahí, que había invadido la iglesia, que eran las señoras que vendían en el mercado. La pata, el famoso caldo de pata, no sé si Las lo han probado. pateras. Es delicioso, y eran las pateras, entonces ellas les conocían como las pateras porque vendían caldo, la pata para el caldo de pata, y como en la antigua son panzas verdes, ¿no? Todos son verduritas y calditos, entonces después eso les alcanzaba para la pata, sin mucho, ¿verdad? Entonces lo que hacían era que le compraban a ellas, y se cayó la cúpula sobre las pateras. Entonces le empezaron a llamar el terremoto de las pateras, el de Ah, 1874, y solo sobrevivió una niña que se había dormido debajo de la mesa del altar. Entonces, como la mesa estaba bien dura y fuerte, aguantó el peso de la cúpula y ella no murió. mira que me va Entonces, poniendo nerviosa que la periodicidad de los terremotos parece ir siendo de 100 años. no, yo diría que menos, porque fíjate que hubo 1717, 1751, 1773. Había otro en 1676 y así. Después Bien. 1830, después 1874, 1917, hubo temblores en la antigua 1942, en la capital en el 58 y luego el 76. Bien, O sea que terremotos fuertes cada 50 años. bien, Entonces, podemos decir que después del 76 nuestras construcciones están un poco más resguardadas, dado los aprendizajes. Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que estamos ya casi por terminar. La ciudad de la exactamente, Asunción, esperemos nosotros que así sea, por nuestro bien. la ciudad de Guatemala de la Asunción ha sido el escenario de eventos históricos cruciales, como la firma de la independencia en 1821, la Revolución Liberal en 1871, la Revolución de Octubre de 1944. ¿Cuál de estos eventos crees que ha impactado y modelado la evolución de la ciudad? Pues fíjate que la original
está plasmada en el centro histórico. Pero los liberales sí tuvieron su parte porque ellos expandieron la ciudad, construyeron nuevos barrios en la zona 3, cerca del cementerio general, levantaron lo que ahora es 4 grados norte, y ahí hicieron la exposición centroamericana de la época de Reina Barrios, y luego Reina Barrios echó el Boulevard 30 de Junio, que hoy conocemos como la Reforma. Mm. Entonces sí, cambiaron, ampliaron y pusieron su sello, ¿verdad? Manuel Chá Cabrera hizo el Templo de Minerva. Ya cuando viene la revolución bota el cerro donde estaba el Calvario, que era un museo, para ampliar la Sexta Avenida y pasarle encima al conservadurismo. Bota otro cerro que estaba al final de la Séptima Avenida, que se llamaba el Cerro del Cielito, para ampliar la Séptima Avenida. Y luego derrumban con dinamita el Templo de Minerva. Uf, Entonces su sello fue destruir lo que había antes de conservadores y liberales para sentar las bases de la revolución. es decir, que podemos ver Eso, que la ciudad se va construyendo y cambiando según los movimientos políticos. sí, tiene influencia porque los políticos siempre quieren dejar su huella para marcar su legado histórico. Paso histórico. Muy El que bien. más la cambió y la transformó fue Jorge Ubico porque levantó, después del terremoto del 17, que había quedado toda la infraestructura de gobierno tirada, él levantó el Palacio Nacional, el Palacio de la Policía, la Sanidad Pública, en fin, ¿verdad? Hizo un montón de edificios que no, todavía sirven y funcionan para el gobierno. Entonces Sí. Ubico sí marcó el rescate, ¿verdad? También se hizo el edificio del Congreso que empezó con Lázaro Chacón y lo terminó Ubico. Entonces sí hay bastantes edificios que sí, algunos han recuperado la infraestructura, ¿verdad? Cuando se ha caído por terremotos, ¿no? Y han dejado su sello, como Ubico, que el Palacio tiene 5 ventanas, que es su apellido Ubico. El Palacio de Correos tiene 5 ventanas, que dice Ubico, ¿verdad? Entonces ese era su sello, poner siempre 5 ventanas y esas eran las letras de su apellido. Para no quedarnos con 5 preguntas, te voy a hacer una pregunta más. ¿Cómo, Okay. cómo los guatemaltecos, los citadinos, podemos apreciar la historia de nuestra ciudad y qué nos recomiendas ahora que estamos cerca, primero celebrando los 500 años de fundación de nuestra ciudad original y ahora que estamos cerca de la fiesta de la nueva ciudad de Guatemala de la Asunción? Recomiéndanos. Pues para mí que uno lo que puede hacer es visitar los museos que están en el centro histórico, el Museo Nacional de Historia, también puede visitar el Museo del Ejército, el Museo de Moneda que está en el Banco de Guatemala, el Museo de la Catedral, ¿verdad? Que nos permiten evocar tiempos antiguos de diferentes momentos de la historia de Guatemala. Entonces también en la antigua está los museos también, el Museo de Arte Colonial, el Nuevo Museo, ¿no? Entonces ahí puede uno ver diferentes partes de nuestra historia que cada día iremos mejorando más la calidad de estos museos para que la gente los disfrute más No debemos y olvidarnos pueda que la aprender historia. en cada visita. Eso, que nosotros somos parte de la historia, que somos los que le damos vida a esos acontecimientos, así que nosotros somos parte de la historia viva y pues mientras mejor podamos participar y conocer lo que pasó antes, podremos hacerlo mejor en el futuro. Pues muy bien, Johan, Somos herederos, Johan, somos herederos de lo que han hecho nuestros abuelos. No importa a qué nivel, si fue tercero, cuarto, quinto abuelo, todos han dejado algo que nos han legado, que es el patrimonio cultural. muy Entonces, bien. ya sea tangible o el intangible, que nos deja aquí en la ciudad de Guatemala o en los anteriores asentamientos como en la Antigua o en Ciudad Vieja. Todos tienen sus tradiciones y sus formas de ver la cultura que nos permiten conocer nuestro pasado, que heredamos de nuestros abuelos y que por lo tanto nos hace tener una riqueza cultural muy grande. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que quizá va a salirse un poco, pero es el trazo de la ciudad. Es tan fácil para propios y extraños, porque es facilísimo encontrar direcciones en Guatemala. No tenemos que aprendernos veredas, calles, nombres de calles, sino numeradas. Así que eso también es una peculiaridad de nuestra ciudad, que hace que sea fácil Sí. visitarla. Sí, con eso de las calles y la numeración, sí, las calles del centro histórico son fáciles de encontrar, no solo por la numeración, sino que son cuadrados o rectangulares. Cuando se complica
Coco es cuando empiezan a hacer redondas y triangulares, ahí se complica un poco la existencia para las personas que buscan una dirección. Pero en Guatemala sí se puso esta numeración, ahí hace muchísimos años, hace más de 50 años, y es muy práctica para encontrar los números. Y algunas calles tienen el número y además un nombre histórico, ¿verdad? Sí, sí. Eso se generó para todo el país, porque en todo el país se metió calles y avenidas en todos lados. En el único que no se hizo fue en la antigua Guatemala para conservarla lo más históricamente posible, apegada a la original. Y entonces Ujú. ahí todavía en la antigua se dice Séptima Avenida Norte, Primera Calle y un número de casa, Bien, como fue antes en todas eso es partes del mundo. un buen Entonces, sincretismo. todas las demás partes de la República se dejaron influenciar por la capital por la facilidad de encontrar las direcciones con números de avenidas y calles. Claro, muy bien. Muchas Así, gracias, muchas Johan, gracias. por acompañarnos en este episodio del podcast y gracias a quienes nos escuchan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al podcast para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima y ojalá nos veamos en la Feria de Jocotenango.